Cuando queráis. ¿Escucháis bien? ¿Sí? Bueno, pues muy buenos días a todos y bienvenido a una de las ruedas de prensa clave para la organización del curso escolar siguiente y, por tanto, una rueda de prensa clave en la gestión de la política educativa de la región. El próximo 1 de abril y hasta el 21 de abril de 2023 se abrirá el plazo para el proceso general de admisión, o como popularmente conocen, para la escolarización de los alumnos y alumnas de Extremadura. Aunque generan la mayor parte de la expectación la generan los alumnos que se van a incorporar a 3 años, lo cierto es que el proceso general de admisión está abierto no solamente para los alumnos de 3 años, sino también para los alumnos de 0 a 3 años, es decir, los alumnos que se incorporan al primer ciclo de educación infantil, también después del proceso específico de adscripción para los alumnos y las alumnas que de sexto de primaria pasan a primero de educación secundaria obligatoria y de manera más general, aunque no suele ser lo habitual, pueden participar en este proceso general de admisión todos los alumnos y alumnas y, por tanto, todas las familias que deseen cambiar de centro educativo, ya sea en educación infantil, primaria, secundaria o bachillerato. Aunque el proceso general de admisión se centra fundamentalmente en los alumnos de 3 años, es importante que conozcan que el curso que viene, el curso 2023-2024, serán 124 aulas para niños de 1 año y de 2 años, más las 40 escuelas infantiles, las que darán cabida al alumnado de primer ciclo de educación infantil. En total, todos los centros educativos que participarán en el proceso son los siguientes: 404 colegios de educación infantil y primaria, 40 colegios rurales agrupados, 60 centros concertados de educación infantil, primaria y secundaria y 140 institutos de educación secundaria obligatoria. Hemos insistido o estamos insistiendo en el segundo ciclo de educación infantil y concretamente en los alumnos de 3 años porque son aquellos casos en los que los niños y las niñas se escolarizan por primera vez en los colegios de educación infantil y primaria, excepto en estas 124 aulas que están implantadas por toda la región. Voy a pasar ahora a recordar 3 aspectos básicos para las familias que participan por primera vez en el proceso, y es que el proceso de escolarización, el proceso general de admisión que se desarrollará o cuyo plazo de solicitud se desarrollará entre el 1 de abril y el 21 de abril, podrá realizarse de manera presencial o de manera telemática. Por tanto, el próximo sábado, que comienza el proceso, ya las familias podrán participar en él de manera telemática y, si no existen de manera presencial, otros centros a los que acudir hasta el 21 de abril. En el portal de escolarización de la Junta de Extremadura, escolarización.educarex.es, las familias y los centros educativos pueden encontrar toda la información. Y en este portal también encontrarán un localizador de centros educativos. No podemos olvidar que el lugar de residencia o el lugar de trabajo por la conciliación familiar es el criterio que a la hora de determinar plaza es el criterio que más computa y, por tanto, en este portal web pueden encontrar un localizador y también un simulador de puntuación, donde las familias, antes de que se publiquen los listados provisionales, pueden saber cuál es la puntuación que obtendrán. Además del plazo de entrega de solicitud, hay varias fechas clave que tienen que conocer y que les paso a detallar. El 17 de mayo se publicarán los listados provisionales de puntuación. Entre el 18 y el 22 de mayo se abrirá un plazo para interponer reclamaciones o para solicitar acceso a los expedientes. Del 24 al 26 de mayo se podrán poner recursos o interponer recursos o reclamaciones una vez que se ha visto el expediente. Está prevista la publicación y la adjudicación de plazas para el 16 de junio.
y, por tanto, la publicación de las listas definitivas. Y entre el 3 y el 14 de julio, el plazo de matriculación. Como viene ocurriendo ya en una serie histórica que arranca en 2011, de nuevo desciende el número de alumnos, el número de niños y de niñas susceptibles de participar en el proceso de escolarización de 3 años. Si el año pasado en Extremadura se matricularon 7.812 niños y niñas de 2 años, si el año pasado se matricularon 7.905 niños y niñas de 3 años, la previsión para este curso es de 7.812 niños. Es decir, estamos hablando de 93 niños menos en la región. Aunque la tasa de escolarización o el porcentaje de escolarización en los niños de 3 años está en torno al 98%, porque no es obligatoria, es cierto que es posible que algunos de los niños susceptibles de no ser escolarizados no se escolaricen porque la educación básica obligatoria comienza en los 6 años. Aunque eso sí, tengo que insistirles en que la tasa de escolarización en 3 años ya está en torno al 98% en nuestra región. Contamos, por tanto, con 7.812 niños y para ello la Consejería va a ofertar 14.040 puestos escolares. 14.040 puestos escolares. Casi el doble de puestos escolares para los niños nacidos, aunque se van a ofertar 954 plazas menos que el curso pasado. Se podrán preguntar ustedes que por qué existe esta diferencia entre el número de puestos escolares ofertados y el número de niños, que por qué no, en definitiva, se hace un mayor ajuste o se acercan más la oferta y la demanda. Hay varios motivos que lo explican y que quiero detallarles. En primer lugar, porque los colegios rurales o las localidades en las que solamente hay un colegio, aunque solamente vayan a formar parte del grupo 5, 7 o 9 alumnos, hay que ofertar la unidad completa, que son 25 plazas. Entonces, el resto de plazas siempre quedan vacantes. En segundo lugar, es porque hay que seguir cumpliendo con lo que dice también el artículo 27 de la Constitución, que es la libertad de elección de la familia. Por tanto, la planificación es adecuada, tiene en cuenta la escuela rural, tiene en cuenta todas las vacantes que no se van a cubrir, pero que hay que ofertar dentro de la unidad y respeta profundamente la libertad de las familias a la hora de elegir un centro educativo. Estos datos ponen de manifiesto dos cuestiones. En primer lugar, que evidentemente, como el número de plazas ofertadas es semejante y el número de grupos resultante será parecido al del curso pasado, el número de contrataciones de docentes será semejante. Si hay alumnos, hay grupos; si hay grupos, hay docentes. Por tanto, la planificación es muy similar a la planificación del curso pasado. Y, en segundo lugar, esto pone de manifiesto otra cuestión. Extremadura, y mucho menos en la educación infantil, no tiene ningún problema de ratio. Y les pongo un ejemplo. De los 505 grupos de 3 años que existen en la actualidad, es decir, en el curso 2022-2023, solamente 77 grupos en la región tienen más de 22 alumnos y solamente 120 grupos tienen más de 20 alumnos. Por tanto, la ratio no es ningún problema en la región, así lo dice, por un lado, los grupos existentes en la actualidad y así lo dice la planificación de cara al próximo curso y cuyo proceso comienza el próximo sábado 1 de abril. Creo que tienen los datos sobre cómo se producen estos resultados en cada una de las localidades más
con más ciudadanos de las distintas provincias. En el caso de Badajoz Capital vamos a tener 1.136 alumnos. 1.136 alumnos son 66 menos que el año pasado. En el caso de Mérida tenemos 490 alumnos, que son 2 más que el año pasado. Y en el caso de Almendralejo, por centrarnos en la provincia de Badajoz, 262 alumnos, que son 58 más que el curso pasado. Si nos centramos en las principales ciudades de Cáceres, en Cáceres participarán en el proceso de 3 años 672 alumnos, que serán 68 menos que el curso pasado. En Plasencia, 275 alumnos, que serán 23 menos que el curso pasado. Y en Navalmoral, 132 alumnos, que serán 20 menos que el curso pasado. En toda la provincia, en Badajoz, hay 321 alumnos menos y en Cáceres 328 alumnos menos. Como bien saben ustedes, desde hace 3 años se ha puesto en marcha un plan de impulso para la escolarización temprana, y la apuesta de Extremadura es la creación de aulas de 1 y 2 años, y el curso que viene, por fin habrá 124 aulas. Habremos llegado a las casi 2.000 plazas a las que nos instaba el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y estas aulas serán, la tipología de aulas es la siguiente: 70 aulas para niños de 2 años, 15 aulas para niños de 1 año y 39 aulas mixtas en la escuela rural para niños de 1 y 2 años. Las aulas de 2 años tienen una ratio máxima de 18 alumnos, y tanto las aulas mixtas como las de 1 año tienen una ratio de hasta 13 alumnos. A pesar de que sigue decreciendo o de que los datos de natalidad siguen siendo negativos, la escolarización en el primer ciclo de educación infantil ha aumentado en este curso escolar un 7%. Les había comunicado que en 3 años participarán 954 alumnos menos con respecto al curso pasado. En el caso de 2 años, la cifra de alumnos que participará será de 7.247 niños, 7.247 niños, que por tanto serán 565 niños menos en 2 años, que son los nacidos en el año 2021, y los nacidos en el año 2022 son 6.917 alumnos, es decir, 895 alumnos y alumnas menos de los nacidos en 2020, que son los que se incorporan al primer curso del segundo ciclo de educación infantil, o como popularmente les conocemos, los alumnos de 3 años. En las escuelas infantiles habrá plazas para 3.000, en las 40 escuelas infantiles habrá plazas para 3.469 niños y niñas, de las cuales nosotros vamos a ofertar, una vez que hemos procedido a la reserva de plaza, 2.162 plazas, casi el 35% de los alumnos que se escolarizan en una de las 40 escuelas infantiles de titularidad autonómica obtienen gratuitamente la escolarización y no tienen que pagar un precio público cuyo criterio se rige fundamentalmente por la renta. Además del proceso general de admisión, y una vez que conocen ustedes los datos de los alumnos de 1, 2 y 3 años, es importante que conozcan también cómo ha quedado la adscripción. La adscripción es la adjudicación a un instituto de educación secundaria que se hace de los alumnos que están en sexto de educación primaria. Como conocerán, el pasado 27 de marzo se publicó el listado, el proceso general de admisión en el que podrán elegir otro centro educativo. El proceso general de admisión también será del 1 al 22 de julio
y voy a pasar a enumerarles, aunque creo que cuentan con los datos, voy a pasar a enumerarles cuáles son las plazas que quedan vacantes en las principales ciudades de la región. En el caso de Badajoz, aún quedan 136 puestos vacantes, me refiero a Badajoz capital, son 47 plazas vacantes en Mérida, 20 plazas vacantes en Almendralejo, 261 plazas vacantes en Cáceres y 110 plazas vacantes en Plasencia. Se incorporan a primero de ESO los alumnos nacidos en 2011, último curso escolar o último año en el que la natalidad fue positiva en nuestra región. A partir de 2011, independientemente la casuística es distinta por ciudades y pueblos, pero la tendencia general es que a partir de 2011 la natalidad comenzó a ser negativa. Sin embargo, en 2011 todavía la natalidad era positiva y esto nos ha hecho tener que crear de manera extraordinaria 3 unidades más en los centros educativos que les indico. Son 4 unidades más en 3 localidades. Se han creado 2 unidades más en los 2 institutos de Zafra, Cristo del Rosario y Suárez de Figueroa, una unidad más en el Instituto Vegas Bajas de Montijo y una unidad más en el IES Zurbarán de Badajoz. Aún así, y gracias también a las unidades que se han creado, los niños y los adolescentes que pasan a primero de ESO, en una gran mayoría de alumnos y alumnas van a poder estudiar en el instituto que han elegido como primera opción. Les pongo algunos ejemplos. El 92% de los alumnos de Cáceres Capital ha podido o va a poder cursar primero de ESO en el instituto que han elegido en primera opción y han cubierto todas sus plazas, tanto la laboral como el IES Profesor Hernández Pacheco o el IES Alcáceres. En el caso de Plasencia, el porcentaje baja al 86,32% y hay un instituto, el IES Valle del Jerte, en el que se han quedado 24 alumnos en lista de espera. En el caso de Badajoz, el porcentaje de alumnos que obtiene el primer centro que ha elegido sube al 98,4% y han cubierto todas sus plazas con lista de espera el IES Zurbarán y el IES Maestro Domingo Cáceres. En Mérida el porcentaje es muy semejante, 98,9% de las familias va a obtener el centro que ha elegido en primera opción en la inscripción y los centros más demandados han sido el IES Albarregas y el IES Santa Eulalia. Y finalmente en Almendralejo el 99,5% de los alumnos va a poder estudiar donde ha elegido en primera opción y el IES Santiago Apóstol ha cubierto todas sus plazas. Como novedad para el curso que viene, se van a implantar en el IES de Llerena y en el IES Albalat de Navalmoral de la Mata dos nuevos bachilleratos que corresponden a la modalidad de artes. Una vez que concluya el proceso general de admisión, los alumnos y las alumnas, las familias que no hayan obtenido plaza en el primer lugar, aunque ya ven ustedes que el porcentaje va a ser mínimo y es bastante probable que la práctica o prácticamente el 100% de los alumnos de 3 años obtenga plaza en el primer centro, pero por si no lo hubieran obtenido, se creará una lista de espera que estará vigente hasta 15 días antes de que comience la actividad lectiva, en torno al 10-12 de septiembre. Es decir, las familias que no obtengan el centro que habían elegido como primera opción pasarán a una lista de espera hasta 15 días antes de que comience la actividad lectiva. Este plazo se amplía, es decir, la lista de espera se amplía hasta 15 días antes de que comience la escolarización el año que viene, en el caso de los alumnos y de las alumnas del primer ciclo de educación infantil. ¿Vale? Por tanto, lista de espera hasta 15 días antes de que comience el curso de 3 años en adelante y hasta 15 días antes de que comience
La escolarización en el primer ciclo de educación infantil. ¿Cómo existe una obligación por escolarizar a todos los niños en la educación obligatoria? Si no han participado en el proceso general de admisión o se produce un cambio de localidad o alguna circunstancia sobrevenida, siempre se contempla la opción de escolarizar fuera de plazo, para lo cual los alumnos, las familias, obtendrán una credencial donde se les dirá el centro que se les ha sido asignado y donde tendrán 5 días hábiles, para escolarizar fuera de plazo a los alumnos o alumnas que lo necesiten. Voy a terminar, pero quiero recordarles dos aspectos de los que no podemos olvidar. Ya saben ustedes que ha salido publicado ya el plazo para la admisión en los ciclos formativos de grado medio y de grado superior. Justamente después de Semana Santa podrán conocer la nueva oferta de formación profesional para el curso que viene, pero el plazo para participar en la escolarización o en la matriculación o en el acceso, mejor dicho, a la formación profesional será del 2 al 31 de mayo y se producirán 2 adjudicaciones. La primera del 2 al 31 de julio y la segunda y definitiva del 5 al 11 de septiembre. Y finalmente, porque así sigue siendo nuestra realidad, desgraciadamente, seguimos contando en nuestra región con alumnado procedente de Ucrania. Concretamente tenemos 400 alumnos y alumnas procedentes de Ucrania, 60 de ellos están matriculados en educación infantil, 142 en educación primaria, 82 en educación secundaria obligatoria y el grado profesional básico, 13 en bachillerato y 103 en otras enseñanzas, como puede ser la educación de personas adultas. No tengo nada más que decirles. Siento si ha sido una intervención muy técnica y con muchos datos, pero considero que ustedes deben ser los primeros en estar informados sobre cuáles son los procesos por el interés general que suscita para las familias y para la sociedad. Quedo a su disposición y como ustedes quieran. Buenos días. Buenos días. En cuanto a los criterios de admisión, entiendo, porque no lo ha dicho, que se mantienen los de los años anteriores, nivel de renta. Si nos los puede explicar un poquito. Los criterios de admisión, efectivamente, están publicados en nuestro decreto de escolarización de 2021, en el decreto de admisión. Si quiere conocer los datos de manera precisa, se los podemos facilitar, pero se los resumo rápidamente. La puntuación mayor se da a la proximidad al lugar de residencia o al lugar de trabajo, que son hasta 10 puntos, y luego se establecen otras puntuaciones por tener algún familiar trabajando en el centro, por tener algún hermano o alguna hermana escolarizado en el centro, por el tipo de discapacidad también se establece una puntuación, por el nivel de renta o por otras casuísticas más concretas, como pueden ser el haber nacido en un parto múltiple, el ser hijo de familia monoparental o el haber sido víctima de violencia machista o de alguna catástrofe vinculada con el terrorismo. Estos son básicamente los criterios. Los últimos 4 se incorporaron a partir de la aprobación de la LOMLOE. Los anteriores ya estaban, pero queda mucho más reforzada la proximidad al domicilio familiar o al domicilio laboral. Otra cuestión por la que le quería preguntar, no sé si tendrá el dato, yo se lo pregunto y si lo tiene, ¿qué porcentaje de alumnado cubre de toda la región cubren las aulas infantiles de 1 y 2 años? O sea, del total de niños que hay en la comunidad autónoma sí, que sus padres tienen que pagar una guardería, ¿qué porcentaje cubren? Estábamos, no sé si te refieres a la gratuidad o te refieres a la escolarización. Gratuidad, o sea, ¿para cuánto de todos los niños que ahora mismo hay de esas edades, de 0, 1 y 2 años, vale, cubrirían estas nuevas aulas? He entendido que son 35 aulas nuevas, en total 1.962. ¿Qué cobertura se ofrece a las familias extremeñas de aulas gratuitas en lugar de sus guarderías de antes? Pues ahora
estas aulas infantiles. No sé si tendrías Mira, dato. sí, lo podemos sacar, no se preocupe. Mire, nosotros ofrecemos 3.469 plazas en las 40 escuelas infantiles. De esas 3.469 plazas, prácticamente el 37%, el 36,97%, son gratuitas, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, ofrecemos 2.000 plazas, concretamente 1.962, en las aulas vinculadas a los colegios. Y las 1.962 son gratuitas. Teniendo en cuenta que los alumnos que van a participar en la escolarización son los nacidos en 2021, que son 7.247 niños, y los nacidos en 2022, que son 6.917, y que aún, porque la gratuidad progresiva del primer ciclo de educación infantil pasa por la creación de más plazas, de ahí que desde la Consejería siempre hayamos defendido que pueden coexistir tanto el modelo privado como el modelo público, porque aún el número de plazas es insuficiente. El cálculo lo puede obtener teniendo en cuenta el número de plazas gratuitas, teniendo en cuenta el número total, que sería la suma de 7.267 más 6.917, y lo puede obtener restando las 1.962 plazas gratuitas de las aulas 1 y 2, restando el 34% de los 3.469, y lo que quede es lo que no es gratuito. Podría echártelo, pero tendríamos que verlo después. Te he intentado decir cómo se puede sacar. Vamos, me veía ahora en el despacho ahí. Pero lo puedes sacar de ahí, ¿no? ¿Te ha quedado claro? No, pues ahora te lo explico, no te preocupes. A ver, yo también tengo varias preguntas. De las aulas de 1 y 2 años, se habló que se ponían en funcionamiento para conciliar. Sí. Pero la conciliación es limitada, puesto que en época de vacaciones escolares, esas aulas cierran. Entonces, este año entiendo que eso sigue igual. Estamos en un momento, Consuelo, la diferencia de las aulas de 1 y 2 años y de las 40 escuelas infantiles parte de lo siguiente. Las aulas, las 124 aulas, la mayoría de las cuales se han situado en localidades donde ni siquiera había escuela infantil ni municipal, ni privada, ni de titularidad autonómica, forman parte de un programa experimental. Como programa experimental estamos implementando distintos modelos y distintas medidas, y una vez que terminen estos 3 años de experimentalidad, definiremos un modelo que sea más homogéneo. La diferencia, Consuelo, entre las aulas y las 40 escuelas infantiles son la siguiente. Todas abren hasta el mes de julio incluido, es decir, esto es una diferencia, porque claro, las aulas son un modelo mixto o híbrido entre las escuelas infantiles y los colegios. Entonces, todas abren durante el mes de julio, que es una diferencia con respecto a los colegios, y las aulas infantiles cierran en los periodos vacacionales de Semana Santa, que son 3 días, lunes, martes y miércoles, y de Navidad, más los días de puente, que es un modelo, esta parte es un modelo que se parece más a los colegios. Entonces, hay aspectos que le hacen coincidir, es un modelo distinto, que le hacen coincidir con con los colegios, y otros aspectos que las hacen coincidir con las escuelas infantiles. ¿De qué se trata, Consuelo? Se trata, si hay una familia que necesita conciliar en el resto de días, puede optar por el modelo de escuela infantil, de una de las 40 escuelas infantiles, más las distintas escuelas infantiles de titularidad municipal, y este modelo es híbrido, experimental, sometido a evaluación, para que una vez que pase este proceso caminemos hacia un modelo más homogéneo. La diferencia de las aulas infantiles con respecto a las 40 escuelas es que las aulas infantiles cierran en los periodos vacacionales de Semana Santa y de Navidad, y en los días concebidos en educación como días de puente. El resto es exactamente igual, hasta el horario de 7:30 a 3:30. Pero hay una diferencia que va a continuar manteniéndose. No, usted ha dicho, el inicio del curso se situará entre el 11 y el 12 de septiembre, con lo cual no va a haber la polémica del anterior, que el 7 es jueves, el 8 es fiesta, se van a ahorrar el follón. ¿Cuándo sabremos exactamente el inicio? Más o menos el calendario escolar se termina de cerrar en el mes de mayo.
pero bueno, las fechas que estamos barajando, aunque evidentemente es susceptible de negociación sindical, las fechas que estamos barajando es entre el 10 y el 12, aunque evidentemente no hay nada cerrado por dos motivos. Uno, porque estamos con la planificación y el punto de arranque es el proceso general de admisión, lo de hoy, y dos, porque debe estar sometida a la negociación sindical. Diga que no hay ninguna novedad. Sobre el caso de acoso escolar en Albarregas de Mérida. No hay novedades, de momento se está instruyendo ni en el Albarregas de Mérida, ni en Navalvillar de Pela, ni en el Pilar de Don Benito. Gracias. También, no sé si lo contempla la consejería, entiendo que sí. La gratuidad de los comedores escolares puede marcar, entiendo, este año la elección de los padres a la hora de llevar a sus hijos a un centro o a otro. ¿Eso lo contemplan? No sé si se va a reforzar de alguna manera, alguna valoración. Sí. Bueno, en ese sentido, lo que le puedo manifestar por la previsión que estamos haciendo, la escolarización hace 10 años era un asunto mucho más peliagudo de lo que es en la actualidad, porque en la actualidad prácticamente no llegamos al 100% y sería presuntuoso decirlo, pero estamos muy cerca del 100%. Ahora bien, hay multitud de factores que intervienen en que los padres tomen una decisión u otra. Suele prevalecer, y por eso así lo dicen nuestros criterios, el lugar de residencia, pero puede producirse otros factores como, por ejemplo, el proyecto educativo del centro educativo o el comentario que le ha llegado de una familia vecina que le ha dicho que funciona muy bien el centro. Y, por supuesto, la gratuidad de los comedores escolares para una familia que necesite conciliar sí que puede determinar que la familia opte por un centro educativo en el que haya comedor escolar frente a un centro educativo que no lo tenga. Normalmente los problemas de escolarización, los mínimos problemas de escolarización que se producen en 4 ciudades de la región y ni siquiera en todos los centros de esas 4 ciudades. Estamos hablando de Badajoz, Mérida, Plasencia y Cáceres, algo en Don Benito, algo en Almendralejo, pero muy poco. Y la mayoría de los centros educativos de estas localidades ya tienen comedor escolar. Por tanto, por resumir y responder concretamente a su pregunta, ¿puede influir la decisión de una familia la gratuidad del comedor escolar a la hora de elegir un centro? Sí. Creemos que en aquellos lugares donde la competencia es mayor para elegir plaza y para obtener la primera opción que la familia ha deseado, creemos que tenemos solucionado el problema porque la mayoría de estos centros educativos cuentan con comedor escolar. También. ¿Alguna cosa más? Pues muchísimas gracias.